Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 19 de marzo del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirle y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente. Porque, si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: Despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Es el mismo. Otros: No es él, sino que se le parece. Pero él decía: Yo soy. Y le preguntaban: Entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿En dónde está él? Les contestó: No lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora veo quién le haya dado la vista? No lo sabemos.
Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ese, no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 19 de marzo del 2023. Día en que celebramos al Señor San José, quien nos enseña a creer en Dios, a tener fe aún en medio de las dificultades, miedos, debilidades, quien nos enseña cómo en la familia se puede ser luz y puente para llevar a los nuestros a Dios cumpliendo con amor, la misión que Dios nos ha confiado. En la primera lectura nos dice que el hombre se fija en las apariencias, en cambio, Dios se fija en el corazón, que es donde está la verdadera luz. La segunda lectura nos dice que todo el que es iluminado por la luz se convierte en luz, o sea que todo aquel que escucha a Cristo, luz del mundo y hace vida el Evangelio, se convierte en luz para la humanidad. En el Evangelio Cristo se nos revela como la luz del mundo que ha venido a este mundo para que se definan los campos. Para que los ciegos que escuchan su palabra y la hacen vida vean y los que ven y desprecian su palabra queden ciegos. Lecturas de apoyo. Primera lectura. Primer libro de Samuel. En esta lectura Dios nos muestra claramente el porqué de la ceguera del hombre. El hombre se fija en las apariencias, mientras que Dios se fija en el corazón. La mayoría de personas siempre viven pendientes del qué dirán, siempre preocupados por el qué pensarán los demás de mí. Buscan más el parecer que el ser. Sin darse cuenta que lo que determina su vida, no es el personaje, sino la persona. Lo que determina la vida de una persona no es lo que los demás piensen de esa persona, sino lo que esa persona piensa de sí misma. De nada sirve que una persona sea bonita, inteligente, maravillosa. Si ella piensa de sí misma, que es fea, tonta y no sirve para nada. Aunque los demás le dijeran que es bonita, inteligente y maravillosa, esa persona, no se lo creería, es más pensaría que se están burlando de ella. Por eso lo más importante en esta vida, no es cambiar la forma de pensar de los que me rodean, sino cambiar la forma de pensar que yo tengo acerca de mí mismo. Lo primero que hace el diablo para arrancar la salvación al ser humano, es hacerle perder la fe, no solo en Dios, sino sobre todo, la fe en sí mismo, de tal manera que la persona empieza a creer que no vale, que no merece, que es inútil, etcétera, etcétera.
En esta lectura, vemos que el profeta Samuel es enviado a la casa de Jesé, para elegir de entre sus hijos, al futuro rey de los judíos, y yo puedo asegurar, que si Samuel hubiera reunido a todos los hijos de Jesé, y les dijera, ¿quién cree que es digno de ser ungido como rey de los judíos? Yo creo que al que ni siquiera se le hubiera ocurrido decir yo, sería a David. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos los hijos de lo que somos o valemos, es a partir de lo que los padres nos dicen y la mayoría de veces los padres ponen mayor intencionalidad en señalar nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, en lugar de poner mayor intencionalidad en ayudarnos a descubrir nuestras cualidades. En esta lectura, vemos que a Jesé nunca se la pasó por la mente, presentarle al profeta Samuel, a David para ser rey de los judíos, ya que Jesé el padre de David, no creía que su hijo pudiera llegar a ser rey. Es Samuel, el que obedeciendo la voz de Dios, le cuestiona a Jesé, sobre la existencia de algún otro hijo más. A lo que Jesé responde, sí existe otro, pero es el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Como diciendo, mi hijo David, solo sirve para cuidar el rebaño, no creo que sirva, y mucho menos que esté preparado para ser rey de los judíos. Bueno, ahora vamos a aplicarlo a nosotros, a los que el Señor ha llamado y ha elegido. Yo creo que jamás, los que estamos trabajando para Dios en este momento, nos hubiéramos imaginado que Dios fuera a elegirnos para confiarnos la salvación de las almas, para invitarnos a compartir con Él su reino de amor, de fe, de esperanza. Yo creo que si el Señor enviará a un predicador, a un mensajero suyo, que entrara en la casa de una familia actual, y le dijera a una persona de la casa, vengo de parte de Dios a ungir como elegido de Dios, a un miembro de su familia, yo creo, que el esposo, a la persona que menos se le ocurriría pensar que pueda ser ungida, como elegida de Dios, sería a su esposa o a la esposa el esposo. Lo más probable, es que primero le presente a todos sus hijos, a su hermana, su mamá, su hermano. Y si el predicador le preguntara, ¿no existe nadie más viviendo con usted en esta casa? Yo creo que el esposo contestaría, solo mi esposa, pero ella se dedica a cuidar de los hijos, de la casa, no tiene muchos estudios, no creo que sirva para ser predicadora, para seguir a Dios. O, solo mi esposo, pero tiene mucho trabajo y no creo que sirva como predicador. Ahora supongamos que Dios por medio del predicador dijera, tráeme a tu pareja para ungirla como elegida o elegido de Dios, para que trabaje en la extensión reino de Dios, en la evangelización, ¿qué diría la pareja de esa persona? ¿Qué dices tú? Cuando Dios ha llamado a alguien de tu familia que según tus criterios, no tiene la apariencia, ni la preparación, ni la inteligencia, para ser pastor del rebaño de Cristo, para ser predicador, servidor del Cristo en la evangelización, ¿le apoyas, le criticas, le desanimas y le pones el pie para que tropiece? Vemos en esta lectura dos cosas. Una, que Jesé respetó el llamado que Dios le hacía a su hijo David, para que en lugar de ser pastor de ovejas, como él lo tenía planeado, se dedicará a ser pastor de los judíos, como predecesor del pastor de pastores que es Cristo, aceptando la voluntad de Dios. Y dos, la respuesta humilde de David, que no se resiste al llamado de Dios. David ve a través de la unción de Samuel cómo Dios cree en él para ungirlo como rey de los judíos, y a partir de esa unción David también cree en él, pero sobre todo cree que con Dios lo puede todo. David, a partir de aceptar el llamado de Dios, recobra la fe en sí mismo. ¿Quieres volver a tener fe en ti mismo? Lo primero que tienes que hacer es creer en tu Hacedor, en tu Creador, para luego poder creer en la criatura, que eres tú. Vamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a vernos como Él nos ve, a amarnos como Él nos ama, a valorarnos como Él nos valora, a aceptarnos, como Él nos acepta y a creer en nosotros, como Él cree en nosotros. Ojalá que de hoy en adelante, deje de importarnos lo que los demás piensen de nosotros, y lo único que nos importe es lo que Dios piensa de nosotros. Y nos dediquemos a hacer la voluntad de Dios en cada momento e instante de nuestra vida. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno que Dios no piensa como los hombres, porque los hombres, juzgamos por las apariencias, malinterpretamos las cosas y llegamos a ser muy injustos en nuestros juicios. Condenamos a los inocentes, maltratamos a los que nos aman.
¿Cuántas veces los hijos han malinterpretado el cuidado de sus padres, y los llegan a ver como sus peores enemigos? ¿Cuántas veces el hombre ha malinterpretado los mandatos de Dios para guiarlo, conducirlo a la vida eterna y ha llegado a ver Dios como enemigo? Cuentan que una vez un hombre soñó que se murió y se fue al cielo. Al llegar al cielo, le impactó al ver un palacio de cristal maravilloso, y se acercó lentamente al castillo y al no ver guardias, ni persona alguna, el hombre se fue adentrando al castillo, y en eso le llamó mucho la atención, una oficina muy grande, de mármol blanco, que tenía un escritorio blanco, sencillo, pero muy bonito, y a un lado del escritorio, había un archivero blanco. Todo en esa oficina era armonía perfecta, y pensó el hombre, esta ha de ser la oficina de Dios. Estaba pensando en esto, cuando descubrió, sobre el escritorio, unos lentes, y se dijo a sí mismo, esos han de ser los lentes de Dios. ¿Qué se sentirá ver al mundo con los ojos de Dios? Ni tardo ni perezoso, el hombre enfocó sus lentes hacia la tierra, y los enfocó a su ciudad. Entonces empezó a ver cómo su socio estaba echando a la calle a una viuda. La viuda estaba hincada, implorándole misericordia a su socio, y éste, ignorando sus súplicas, ordenaba que le quitaran todo a la pobre viuda. Enojado, el hombre, que estaba desde el cielo contemplando esto, tomó el archivero que estaba a un lado del escritorio y lo aventó con tanta fuerza, que traspasó la tierra y cayó encima de su socio haciéndolo papita. En eso el hombre oyó cantos angelicales que se acercaban hacia la oficina, y corriendo fue a dejar los lentes al escritorio. Cuando se voltea, se da cuenta que está diosa atrás de él. El hombre nervioso le explica a Dios, fíjate que como no había nadie, me atreví a entrar, y cuando vi los lentes, me dije, que se sentirá ver al mundo con los ojos de Dios, y por eso tomé tus lentes, los enfoqué al mundo, y vi que mi socio estaba cometiendo una injusticia con una pobre viuda, y como no pude contener mi coraje, tomé el archivero y se lo arrojé. Dios le respondió. Hijo, qué bueno que todo mundo se pusiera mis ojos para ver al mundo y a los demás, pero sabes, hijo, antes de haberte puesto mis ojos, debiste haberte puesto mi corazón. Por eso vas a regresar al mundo, porque todavía no eres digno de entrar al cielo, y vas a rezar todas las noches la siguiente oración. Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí. Soy yo quien los escogí a ustedes, y los he puesto para que vayan y produzcan fruto, y ese fruto permanezca, y quiero que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando yo escuché por primera vez esta lectura después de mi llamado, dejé de resistirme a él. Ya que yo pensaba, cuando fui llamada por Dios a trabajar en la extensión de su reino, que no era digna, que si yo fuera Dios, yo no me elegiría. Pero gracias sean dadas a Dios, que sus caminos no son los míos, y sus pensamientos no son los míos. Después de escuchar esta lectura, le dije a Dios en mi interior, Señor, tú me conoces mejor que nadie, a ti no puedo engañarte, y si aún así decides elegirme, gracias Señor por creer en mí, aquí estoy, lúcete, tienes mucha tela de dónde cortar. Desde entonces, siempre les digo a todos los que han recibido el llamado de Dios a seguirle y a servirle. Si quieres, no creas en Dios, ni siquiera creas en ti, más bien ve cómo Dios ha creído en ti. Estoy segura, que a ti, como a mí, al igual que David, jamás se nos hubiera ocurrido que Dios nos eligiera para instaurar su reino, para invitarnos a reinar con él. En esta lectura, nunca nos dice que David se haya resistido a la elección, antes bien, aceptó confiado en Dios. Sabiendo que Dios le daría junto con el llamado, todas las cosas que él iba a requerir para ser el rey de Israel. Así nosotros, confiemos en que Dios jamás le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Dios te ha elegido a ti y a mí, para llevar la luz a un mundo de tinieblas. No te resistas y recuerda, lo importante no es tanto lo que tú puedas hacer por Dios, sino lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti en los que te rodean, así es que déjate hacer por Dios. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. ¿No los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ser elegido por Dios es una bendición, responder al llamado es grandioso, pero permanecer firmes en el seguimiento a Dios hasta el final de nuestras vidas, es un triunfo. El enemigo siempre va a buscar la manera de sacarnos del camino.
Antes de ser elegido David como rey del pueblo judío, Dios había elegido y ungido a Saúl como rey de los judíos. Pero Saúl perdió esa unción, porque desobedeció a Dios. Y Samuel 15, 22.123, 26. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Samuel respondió a Saúl: no iré más contigo. Ya que has rechazado la palabra de Yahvé, Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Sabemos que, a partir de esa desobediencia, perdió Saúl no solo la unción, la bendición, sino la paz y la tranquilidad en su vida, sufriendo de delirios de persecución que le empujaron a quitarse la vida y a suicidarse. No basta recibir la luz de Cristo, sino alimentarla para que se mantenga encendida y no vuelva a nosotros la oscuridad. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. Todas habían recibido una lámpara, todas habían sido elegidas para ser esposas, pero hubo 5 prevenidas que se preocuparon por mantener su lámpara llena de aceite manteniéndola encendida y 5 descuidadas, que se olvidaron de alimentar con aceite su lámpara. Cuando vino el novio, solo pudieron entrar las prevenidas y las descuidadas, fueron enviadas a donde es el llanto y rechinar de dientes. ¿Tú eres Saúl o eres David? ¿Eres de las vírgenes prevenidas o de las descuidadas? Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. Qué hermoso poder decir: fui pecador. En cambio, qué triste decir soy pecador. Pablo en esta carta a los Efesios, les hace el mejor halago que se le puede hacer a un verdadero católico. En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, ahora son luz. Esto significa que los efesios habían entendido lo que era una verdadera conversión, habían escuchado realmente la palabra de Dios y la habían hecho vida. Habían escuchado el llamado de Dios y habían respondido generosamente a su llamado, dejando atrás al demonio, al mundo, a la carne y al pecado. En tu vida, ¿dónde está el mundo, el demonio, la carne y el pecado? ¿Atrás de ti, junto a ti, o delante de ti? Si está el mundo, el demonio y el pecado, junto a ti o delante de ti, todavía no has dado el paso en tu vida a una verdadera conversión. En cambio, si el mundo, el demonio y el pecado, están atrás de ti, en tu pasado, felicidades. La conversión es una realidad en tu vida. Ya que lógicamente el que deja de ser tinieblas, es porque empezó a ser luz. Pablo por eso alaba a los efesios, por mostrar los frutos de la luz que son la bondad, la santidad y la verdad. Qué hermoso sería que algún día pudieran decir de nosotros: has dejado de ser tiniebla para tu familia, para los que te rodean, para ti mismo y has empezado a ser luz con tu bondad, con tu santidad, con tu verdad, con tu entrega, con tu amor. ¿Cómo podemos dejar de ser tinieblas y convertirnos en luz? Pablo nos lo dice claramente en esta lectura como: todo lo que es iluminado por la luz, se convierte en luz. ¿Cómo dejarme iluminar por la luz? Si Cristo es la luz del mundo, cada vez que escucho la palabra de Dios y la ponga en práctica, me estoy dejando iluminar por la luz, y me estoy convirtiendo en luz. Recuerda que la fe nace de la predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. El Señor por medio de la predicación, de su palabra, nos conduce de las tinieblas a la luz. Más aún, nos transforma en luz para cerrar definitivamente las puertas a la noche. ¿Qué sucede cuando hay altas y bajas de corriente eléctrica en tu casa, con tus aparatos electrodomésticos? Lógicamente se descomponen. Lo mismo sucede en nuestras vidas, cuando nos enchufamos a seres humanos para recibir de ellos energía. Desgraciadamente todos los seres humanos somos imperfectos, llenos de limitaciones y sufrimos altas y bajas, y si alguien se enchufa a nosotros, se va a descomponer. Así como nosotros nos vamos a descomponer, si seguimos enchufándonos a las personas que nos rodean. El Señor nos dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. ¿Esto qué significa? Significa que debemos de desenchufarnos de los hombres, del mundo, del pecado y debemos enchufarnos a Dios, donde no hay altas ni bajas de corriente, y así nunca nos vamos a descomponer. Necesitamos de la luz, para no ir a tientas ni a oscuras. No hay obscuridad, solo es falta de luz. La luz disipa las tinieblas sin violencia, con solo su presencia. El Señor nos recuerda cómo nosotros estábamos en las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? La del pecado, del odio, del rencor, de los resentimientos, de los vicios, adicciones, del sexo, de la mentira, de la maldad.
Y Él nos liberó y nos llevó al reino de su luz. Nos dice la lectura, que el que está unido a Dios, es luz. Nosotros somos como focos, pero de nada le sirve a un foco, ser foco, si no está conectado con la electricidad, y de nada le sirve al foco estar conectado a la electricidad, si no se enciende. Así muchos de nosotros, desde el bautismo somos hijos de Dios, focos, pero si no nos mantenemos enchufados a Dios, somos focos sin electricidad, o somos focos con altas y bajas de corriente, que no servimos para nada, y que vamos a terminar descomponiéndonos y descomponiendo a los que nos rodean. Pero más grave es aquel que se mantiene enchufado a Dios a través de los sacramentos, de la palabra y de la oración y no quiere responder al llamado de Dios a trabajar en la extensión de su reino. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio y denunciando el mal donde quiera que éste esté. Es como un foco conectado a la electricidad, pero inservible, porque no quiere encenderse y la oscuridad que produce es igual a la de los que no están enchufados a Dios, a los que no son focos. ¡Qué grave pecado de omisión! Tenemos que iluminar, responder generosamente al llamado de Dios y más en este momento, donde las tinieblas están cubriendo más y más toda la tierra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No nos quedemos, pues dormidos como los otros, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Refiere un filósofo que allá en una antigüedad muy remota se desató una guerra entre las aves y los demás animales. El murciélago, que era muy cobarde, ideó un truco para evadir el tener que ir a la guerra. Cuando se encontraba con las aves abría sus alas y volaba pareciendo un pájaro. Cuando se encontraba con los animales terrenos las cerraba y se hacía pasar por uno de ellos. Lo inevitable sucedió. Las aves pronto descubrieron que en realidad él no era un pájaro. Los animales a su vez decidieron que él no era uno de ellos. Tanto los unos como los otros arremetieron contra él. Y desde entonces, según Esopo, el filósofo, el murciélago teme salir a la claridad y es por eso que hace sus correrías de noche. Desgraciadamente, muchos católicos viven una vida parecida a los murciélagos de la fábula, en la iglesia se convierten en santitos y ya afuera sus alas se pegan y se vuelven diablitos. ¿Cuántos católicos deberíamos estar viviendo una vida cristiana santa y victoriosa? Y en cambio, estamos atrapados en la derrota contra el mal, cautivos en la oscuridad del pecado. Parte del problema es que algunos hemos caído en la trampa de ponernos una máscara de cristianos. No somos fríos ni calientes, somos tibios, Apocalipsis 3:15. Hoy debes decidir dejar de ser un murciélago espiritual que se esconde de la luz de Cristo, déjate iluminar por Jesús, deja que el fuego del Espíritu Santo queme todas aquellas cosas que te arrastran a la oscuridad y conviértete en luz para los que te rodean. Nosotros somos un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las grandezas de su reino. Él nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, ahora somos pueblo de Dios, rescatados del poder de las tinieblas, con el solo propósito de dar fruto para glorificar a nuestro Padre Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el mundo actual el diablo, a través de los medios de comunicación, anda rompiendo focos, al por mayor, porque entre más oscuridad haya en el mundo, más confusión, más pérdida de valores, más vicios, más promiscuidad etc. No nos quedemos dormidos, denunciemos el mal, anunciemos el Evangelio, no nos quedemos callados, acuérdense, que los que mataron a Cristo no fueron los malos que gritaron crucifícale, sino los buenos que se quedaron callados. No nos durmamos, seamos sobrios, digamos la verdad, denunciemos el mal, aunque nos critiquen, nos insulten. No demos marcha atrás, no abandonemos nuestro ministerio. No dejemos de responder al llamado. Pues mientras exista una luz en el mundo, las tinieblas no podrán apoderarse de él. Tú eres la esperanza de Dios para iluminar al mundo.
Nosotros somos la esperanza de Dios, los católicos. Dios nos puso para alumbrar al mundo, con nuestra luz, con nuestro bien, con nuestro testimonio, y a echar fuera las tinieblas, las mentiras, los engaños del enemigo. Pero a veces somos velas muy tibias, que al primer viento se apagan. Y para que una luz brille con intensidad y nadie la apague, debe ir acompañada de buenas obras. Existen 3 tipos de personas. 1. Las que no viven lo que manda Dios, y no hablan de Dios. 2. Las que hablan de Dios y sus mandatos, pero no los viven. Y 3. Las que hablan y viven lo que Dios manda. ¿De cuáles eres tú? Mientras no seas de las últimas, tu luz solo servirá de confusión, y aún más, de desánimo, de desilusión para muchos que al vernos como predicamos, como hablamos, pero al ver que no llevamos a cabo lo que predicamos, se decepcionan y dejan de creer. Desgraciadamente, la mayoría de desertores de la Iglesia, es gracias a esas luces, tibias, mediocres, que hablan, pero no viven. Vamos pidiéndole a Dios, que nos permita traducir nuestras palabras en hechos, y que la gente al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 3, versículo 21. En cambio el que camina en la verdad, busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice un dicho, que el que nada debe, nada teme, y es cierto. Y también dice otro, que la verdad no peca, pero incomoda. Muchas personas, dicen buscar la verdad, pero en cuanto alguien se las dice, se enojan con esa persona, la insultan, la maltratan, la culpan, todo porque no quieren aceptar sus verdades. El que busca a Dios con honestidad, le gusta que le digan sus verdades, y no solo no se enoja con los que le denuncian su mal, antes más, lo agradecen. ¿Tú y yo de qué tipo de personas somos? De los que nos enojamos cuando nos dicen nuestras verdades y nos defendemos cobardemente para no aceptarlas, echando culpas, mintiendo, engañando, apagando luces, para no enfrentar nuestra verdad. O de los que decimos: tienes razón, muchas gracias, por ayudarme a ver mis errores, pide a Dios por mí. En este mundo existen 2 tipos de personas: los cobardes y los valientes. Los valientes se hacen responsables de su salvación, de su felicidad y se comprometen con estos ideales. En cambio, el cobarde, por no querer responsabilizarse de su felicidad, de su salvación, buscan a quien echarle la culpa. No se da cuenta que al no responsabilizarse de su felicidad, se está responsabilizando de su infelicidad. Vamos a poner un ejemplo. Un muchacho que por no enfrentar los problemas que hay en su casa huye de ellos a través de la droga. Y para drogarse roba. Y por robar, lo meten a la cárcel. ¿Qué pasó con este muchacho? Por no enfrentar el problema que tenía con sus padres, y andar huyendo, ahora, al problema de sus padres, le ha agregado el de la droga. Al de la droga, el de la delincuencia, y al de la delincuencia, el de la cárcel. Los cobardes, siempre andan buscando culpables, para no responsabilizarse de sus actos. Este fue uno de los pecados de Adán y Eva que hicieron que Dios les expulsara del paraíso. Cuando Dios le preguntó a Adán por qué había comido del fruto prohibido, Adán le echó la culpa a Eva. Y cuando le preguntó a Eva por qué había comido del fruto prohibido, le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Por eso Adán y Eva perdieron el paraíso, porque se les olvidó, que en la vida únicamente sucede, lo que uno permite o lo que uno provoca. Adán y Eva no quisieron hacerse responsables de sus actos y reconocer ante Dios su culpa y pedir perdón. Si Adán y Eva hubieran actuado como el hijo pródigo, reconociéndose pecadores ante Dios, y hubieran pedido perdón, nunca hubieran perdido el paraíso. Muchos de nosotros seguimos perdiendo el paraíso, porque en lugar de hacernos responsables de nuestra salvación o condenación, de nuestras decisiones de vida, seguimos buscando a quien echarle la culpa. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio, Dios le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, y desata una polémica muy grande entre los fariseos, que para no reconocer el poder de Cristo, tratan a como de lugar de que el ciego dude del poder del que lo curó, y hable en contra del que lo sanó. A todos nosotros, los que asistimos a una comunidad, Dios nos ha hecho el mismo milagro que al ciego.
Todos éramos ciegos de nacimiento, porque el pecado, el sexo, el mundo, el dinero, los placeres, el rencor, nos tenían cegados, acerca de la verdad de Dios, y Dios con su palabra, ha hecho también lodo, nos lo ha untado en los ojos, para que podamos ver. El lodo, vendrían a ser cuando la palabra de Dios nos muestra nuestras verdades, que a nosotros nos llegan como lodo. El ciego del Evangelio, pudo resistirse a que le pusieran el lodo, pero no lo hizo. Más bien humildemente, confiado en las manos del que le hablaba, dejó que lo untara de lodo y después obedientemente, se fue a lavar a la piscina de Siloé, que significa enviado. A todos los que el Señor llama y elige, cuando responden como David, como los efesios y como el ciego, el mundo, nos critica, nos ataca, nos pelea, porque hemos respondido al llamado de Dios, porque estamos trabajando para la extensión de su reino y nos quiere hacer dudar del llamado. Pero solo aquel, que como el ciego, resista todas las presiones de los que le rodean, merece ser enviado por Dios para llevar su luz a los demás. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo, el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas. Que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra, el truco para salir del pozo es sacudírtela y usarla para dar un paso hacia arriba. El criterio de una vida cristiana no puede ser otro que el tratar de agradar a Dios, no a los demás. Se trata de una consecuencia lógica del amor. El amor llama amor. El ciego de nacimiento experimenta el amor que Cristo le tiene, lo busca, lo defiende, lo proclama, se hace pequeño a sus pies, lo reconoce como Mesías. Ante los fariseos que los persiguen, el que era ciego responde: si es pecador o no, no lo sé, yo solo sé que antes era ciego y que ahora veo. A partir del bien recibido, el ciego se convierte no solo en un fiel admirador de Jesucristo, sino en un fiel seguidor, que comparte con él, su suerte, su experiencia de vida, sus persecuciones, sus amores, sus temores e íntimas alegrías. De la misma manera todos los católicos que hemos recibido la luz de Cristo, debemos ser fieles seguidores de Cristo, compartiendo con Cristo todo lo que somos y tenemos. De otra manera de nada sirve que Dios nos haya curado de nuestra ceguera, porque entonces vamos a caer en un pecado mayor, el de los fariseos, que viendo no queremos ver, y escuchando no queremos oír. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 2 versículo 11. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas sin saber a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos en esta lectura, que el mundo está lleno de ciegos, que creen, al igual que los fariseos, que ven. ¿Cómo es que si yo digo que veo, me daño a mí mismo con vicios, pornografía, pecado? ¿Cómo es que si yo digo que veo, daño a los que me rodean con mis pensamientos, palabras y obras? ¿Cómo es que si yo digo que veo, daño a mi medio ambiente, fumando, contaminándolo? Cuando dejes de odiar tu mundo, tu ambiente, a Dios, a los que te rodean y a ti mismo, entonces, tendrás luz en tu corazón. Reconozcámonos, ante Dios, ciegos, para que Él pueda curarnos de nuestros odios, rencores y resentimientos, porque solo Él puede hacerlo. Pero, si no nos reconocemos ciegos como los fariseos y decimos que vemos, ¿cómo podrá curarnos el Señor? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Corintios capítulo 4, v6. Ahora bien, Dios, que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios, como brilla en el rostro de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Dejemos que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, para arrancar de raíz el pecado, el amor propio, la soberbia, el odio, el rencor, que nos tiene cegados para ver el amor, para vivirlo, para expresarlo. Quitemos la resistencia del orgullo, de la soberbia, del miedo. Entre más nos resistamos a la verdad, más vamos a sufrir, y más vamos a tardar en encontrar la paz que tanto anhelamos. Y entendamos que la ceguera más grave del hombre, tanto en esta época, como en la época de Cristo, no está en los ojos, sino en el corazón. Cristo ilumina al ciego de nacimiento, le concede el don de la vista, pero el milagro más grande es que lo ilumina interiormente. Ya no es solo la luz exterior que llega a sus ojos como figuras e imágenes. Es la luz interior que nace del corazón que ha hecho la experiencia de Cristo. El ciego de nacimiento hace experiencia de la fidelidad y del amor de Cristo. A este hombre ya no hay que hablarle de un Dios que ha venido a salvarlo, él mismo ha tenido una experiencia del poder salvador de Dios. El ciego ha tenido un encuentro personal con Cristo y, en consecuencia, él mismo se convierte en luz no obstante su aparente ignorancia y debilidad. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: ¿Qué haces, Guno, tú ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves. Guno el ciego respondió: Ciertamente físicamente estoy ciego, pero interiormente tengo luz, porque tengo a Dios en mi corazón, y no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Cada uno de nosotros puede ser luz que alumbre el camino para que sea visto por otros, manteniendo encendida nuestra luz interior, conectados y enchufados con la luz de Cristo, escuchando, predicando y haciendo vida su palabra. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Romanos capítulo 2, versículo 19 al 24. Por eso andas creído de que eres el guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, educador de los niños, porque tienes concretamente en la ley el conocimiento y la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si dices que no se debe robar, ¿por qué robas? Dices que no se debe cometer adulterio, sin embargo, tú lo haces. Dices que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero no la cumples y deshonras así a tu Dios. De hecho, como dice la Escritura, los demás pueblos desprecian el nombre de Dios, por culpa de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto va dirigido a todos aquellos que, como padres, predicadores, sabemos dónde está el bien, y no lo hacemos, no lo vivimos, es más, enseñamos a otros a conocer, a hacer la voluntad de Dios, pero nosotros no la cumplimos. Estamos igual que los fariseos en la época de Jesús. Ellos creían que, por saberse la ley, al revés y al derecho, y por enseñarla a los demás, se eximían de cumplirla y hacer la vida. Ojo. No nos vaya a pasar, lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios, que después de predicar a otros el Evangelio, vayamos a ser descalificados. Y lo más tremendo, que con nuestras palabras llevemos a los hombres a conocer y amar a Dios, y con nuestras obras llevamos a los hombres a decepcionarse y a despreciar a Dios. Que Dios nos permita, después de amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos, para que el bien que les recomendamos a los demás que hagan para que se salven, empecemos a hacerlo primero nosotros por nosotros mismos, y así podamos alcanzar de Dios su misericordia y salvación. En esta Cuaresma pidámosle a Dios, que nos quite la ceguera del corazón, que nos permita ver nuestro pecado, nuestros errores, para arrepentirnos y convertirnos, y que saque de nuestro corazón los rencores, odios y resentimientos. Porque en una casa llena no cabe un huésped más, y es necesario que nuestro corazón esté vacío de las cosas del mundo, para que se pueda llenar del amor de Dios. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo llene a todos los que van a participar de amor, gracia y bendición. Y permita que todos los que fueron invitados, den una respuesta generosa.
Oremos por todos los que nos han pedido oración, o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por todos los sacerdotes de nuestros centros de misión, por Estoyan, Vicky, Diego, Clara, Mateo, André, Santiago, por mi pronta recuperación, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos conceda sabiduría, para realizar su voluntad, en cada momento e instante de nuestra vida. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.